Perfecto. Entonces, este espacio ha sido determinado como fortaleciendo el vínculo con nuestros hijos, que es una tarea que todos tenemos en esta cuarentena. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Sofía Castañeda, soy psicóloga en este momento, como lo dijo Lili, capacitadora y formadora en todos los temas de excelencia del servicio y otros temas por allí también para todos los colaboradores de Angiografía de Occidente y nuestra comunidad en general. Espero que entonces sea de todo su agrado esta presentación. Vamos a hablar entonces de un tema muy importante que nos compete a todos, que es el vínculo familiar, el vínculo afectivo, es el lazo que nos une con cada uno de nuestros familiares y con cada uno de los integrantes de nuestro núcleo con el que compartimos en este momento. Pero antes de empezar a hablar de cómo podemos fortalecerlo, pues es importante retomar qué es lo que es ese vínculo, de dónde viene, cuál es su importancia, qué es lo que lo afecta, cuáles son los factores que influyen en esos vínculos familiares positivos. Tenemos entonces, primero y como primera pregunta, ¿qué es el vínculo afectivo? Quisiera que cualquiera de los que estamos aquí presentes me pudiera compartir desde lo que piensa, desde su experiencia, ¿qué es para ustedes un vínculo afectivo? Lili, si me puedes colaborar, porfa, brindándole la palabra a cualquiera de los asistentes, ya que yo aquí no los puedo ver. Sí, sí, señora, yo sí los estoy viendo. Yo los estoy viendo. Pedimos una participación. Lady Alejandra Ramírez abrió el micrófono. Adelante, Lady. ¿Venid? Sí, señora. ¿Nos querías participar? ¿Abriste el micrófono? Sí, señora. El vínculo afectivo, pues para mí es como ese sentimiento de acercamiento con alguien que puede ser demostrado por caricias, abrazos, pues todos los lazos, y más se hace referencia también cuando pues el niño cuando nace, todo ese amor y todo ese acercamiento que tenemos en el momento de la lactancia, en el momento de todo el transcurrir de la vida con nuestros hijos, con nuestros padres, amigos, familiares. Entonces es esa demostración de cariño, afecto hacia otra persona. Perfecto, muchísimas gracias por esa participación y nuestra compañera lo ha descrito perfectamente, lo ha descrito muy bien. Precisamente ese vínculo afectivo, esos lazos son precisamente eso, es esa comunicación, esa relación que se empieza a establecer no solamente desde que nacemos, sino de que estamos en proceso de gestación. Cómo la comunicación que vamos recibiendo nos va afectando y va creando esa relación para nuestro entorno, cómo nos vamos a definir con respecto a nuestro mundo, a nosotros mismos. Ese vínculo afectivo entonces se crea a partir de esa relación que establecemos entre la comunicación, entre toda la relación que tenemos a partir de nuestros cuidadores primarios, que inicialmente, pues, ¿quiénes son? Nuestros padres, pero después se van involucrando los otros familiares, abuelos, tíos, hermanos, familiares que no están dentro de nuestro núcleo, pero que a veces vienen a compartir con nosotros. La relación con cada uno de ellos va a determinar los vínculos afectivos que yo voy a ejercer cuando ya yo estoy en la etapa adulta. Por eso son tan importantes, por eso es tan importante nosotros empezar desde nuestro núcleo a crear esa relación que sea positiva, no que sea negativa, porque también existen los vínculos afectivos negativos. La idea es entonces empezar a construir esa comunicación. ¿Qué pasa cuando no tenemos esos vínculos afectivos que sean positivos, sino que por el contrario están marcados por la desconfianza, están marcados por el maltrato, por vivencias y experiencias que no van a enriquecer, sino que van a destruir? Pues ese canal de comunicación se va a ver guiado por un puente roto, por la desconfianza, por el temor, y es por eso que nosotros hoy en día podemos encontrarnos con personas que sus relaciones están basadas, digamos, en la sobreprotección, en ese apego patológico, en donde más que un vínculo es pegarse y prenderse del otro y no soltarlo por miedo a no saber cómo enfrentar esas situaciones. Vemos personas que no son capaces de cerrar círculos, que no son capaces de cerrar secuencias de momentos, que cuando van a terminar una relación sentimental sufren por
por un periodo de tiempo más prolongado que el de los demás. Es porque esos vínculos afectivos que han creado a nivel familiar puede que sean movidos por el temor, condicionados entonces porque yo te quiero, pero si te portas bien, condicionados por una serie de situaciones que no van a enriquecer, sino que van a destruir y van a incomunicar a esa persona con el exterior, le van a imposibilitar y le van a dificultar cada vez más el poder relacionarse de forma positiva con el entorno. ¿Cuál es entonces la importancia de estos vínculos afectivos? Pues primero, cuando estamos en una etapa infantil, en nuestra primera infancia, cuando estamos allí en ese núcleo familiar, pues que nos va a aportar a la creación de nuestra identidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que según como sean las relaciones que yo tengo dentro de mi familia, si tengo un papá que es abandónico, que no está o que solamente es proveedor, si tengo una mamá que no se siente segura de sí y entonces todas las decisiones las tiene que consultar con papá o tiene que consultarlas con abuelos para poder tomarlas, pues entonces eso va a determinar esa creación de mi identidad. Asimismo, yo me voy a ir conformando mi psique, mi estructura emocional, y de esa misma manera me voy a relacionar con el mundo. Eso quiere decir que también va a influir dentro de mi equilibrio emocional. Si yo tengo dos papás, un papá y una mamá, o dos mamás o dos papás, una abuela y un abuelo, una abuela y un papá, si tengo mi núcleo primario y uno de ellos es contradictorio con las instrucciones o con las emociones y los sentimientos que transmite el otro, pues eso también va a generar un desequilibrio en toda mi estructura emocional. Por eso es tan importante que nosotros prestemos atención a la manera como estamos nosotros fortaleciendo o destruyendo esos vínculos afectivos, esos lazos amorosos dentro de nuestra familia. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo y no todos contamos con la posibilidad de tener una familia unida, coherente, sana mentalmente y que sea funcional. En el día a día nos encontramos con que las familias en estos momentos son disfuncionales, pero dentro de esa disfuncionalidad han encontrado una manera de cómo sobrellevar todas las situaciones que se les van presentando. El problema es que para mí puede que mi familia esté llena de problemas, esté llena de defectos y inconvenientes, pero yo digo, yo soy capaz de salir adelante. Pero cuando me voy a enfrentar a una situación amorosa, una situación laboral, me doy cuenta que toda esa disfuncionalidad me ha afectado a mí. ¿Por qué? Porque cuando me ponen retos en el trabajo, cuando me enfrento a una decisión importante, no tengo esa misma capacidad para tomarla. Necesito consultarla con 1, 2, 3, 4 personas e incluso así pienso que no soy capaz de hacerlo. O también encontramos las personas que piensan que no son merecedoras de ese bienestar, merecedoras de esas fortalezas que les están dando. Entonces, si digamos, les entregamos a nivel laboral un ascenso, piensan que no son merecedoras de ese ascenso. Probablemente piensen que es porque quieren aburrirlos dentro de la empresa, probablemente piensen que es porque hay algo más allí detrás de eso, porque esos vínculos familiares no le han permitido ser merecedor de esas bondades que le entregan el día a día en la vida. Por eso es tan importante los vínculos afectivos que sean positivos. Y este periodo de cuarentena es magnífico, es una oportunidad maravillosa para nosotros empezar a identificar desde dónde estamos moviendo esos lazos afectivos y esos vínculos familiares que tenemos en este momento. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de otros tiempos, en este momento estamos compartiendo mucho más con cada uno de nuestros familiares, así sea a nivel virtual, así sea porque toda la cuarentena nos cogió a todos juntos y por X o Y motivo, pues estamos allí diferentes generaciones compartiendo. Entonces, la importancia de esos vínculos familiares es que nos afectan la creación de nuestra identidad e impactan ese equilibrio emocional que cada uno tiene. Ahora, antes de empezar a decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para fortalecer esos vínculos familiares, esos vínculos afectivos? Pues primero tenemos que tener en cuenta qué factores son los que influyen y mueven esos vínculos. Entonces, son 4 los factores que van a influirnos, que van a impactar directamente en la creación de esos vínculos familiares. El primero de ellos es la confianza. ¿Qué es esa confianza? Pues la confianza no es más que esa seguridad, ese ánimo que tiene una persona frente a una acción.
Entonces, ¿cómo me estoy desempeñando yo frente a las tareas diarias que me está imponiendo la vida, que me está trayendo la vida? Pues entonces esa confianza va a surgir desde la seguridad de saberse amado, pero por lo quien yo soy, no por lo que yo hago, por cómo me comporto. ¿Qué quiere decir esto? Pues entonces coloquemos un ejemplo. Cuando un bebé está muy pequeño, pues entonces va a depender 100% de sus cuidadores. ¿Quiénes van a ser sus cuidadores? Inicialmente mamá. Si hay un papá, entonces ese papá. Y ese bebé depende por completo para cubrir sus necesidades de un otro, ya sea el papá, ya sea la mamá. Si nosotros como padres hay prácticas por cultura, digamos, dejar llorar al niño hasta que se duerma para que aprenda a dormir solo, dejarlo llorar para que aprenda a esperar hasta la próxima comida, o no prestarle atención porque precisamente está llamando la atención. Cuando el bebé es sometido a estos niveles de estrés tan grandes, cuando el bebé es sometido a estos niveles en el que los estamos ignorando, el bebé lo que aprende no es a dormir solo, el bebé lo que aprende no es a esperar hasta su próxima comida. El bebé allí lo que está aprendiendo, lo que está asumiendo, es que sus necesidades no tienen un lugar dentro de esa familia y es ignorado por esa familia. Él no aprende que yo tengo que esperar para que pasen 3 horas y mamá me pueda volver a dar leche materna. Ese bebé lo que introyecta es que mi hambre no es importante para mamá y por eso me deja llorar. Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues entonces, ¿cuál es el aprendizaje que queda allí? Esa confianza se ve impactada, se ve destruida y ese valor que tiene esa necesidad se ve también reducida. Por eso cuando vemos personas adultas en donde esa confianza no está tan bien cimentada, entonces vemos que probablemente cuando vaya a hacer una toma de decisiones no confía en sí mismo, tiene que consultarlo con muchas personas. O cuando va a conseguir un empleo, va a iniciar una relación, piensa que no es merecedor de eso tan bueno. De eso tan bueno no dan tanto, es lo que en su interior manifiestan. ¿Por qué? Pues porque esas necesidades se han visto ignoradas, esas necesidades se han visto disminuidas. Es por eso tan importante que nosotros nos movamos desde lo que en este momento se ha determinado la paternidad efectiva y afectiva, en donde esa necesidad se ve cubierta. Si el niño llora, yo lo atiendo, no porque lo voy a malcriar, no porque lo voy a sobreproteger, sino porque voy a atender esas necesidades. Si un bebé de 3, 4 meses llora porque tiene hambre, porque tiene frío, y yo ignoro esa necesidad, lo que él aprende es a ignorar sus propias necesidades. Más adelante, cuando él necesite algo, va a aprender a ignorarlo. Son personas que vemos que pueden, a nivel laboral, por ejemplo, pueden trabajar sin parar, olvidándose de su familia, olvidándose de las otras cosas que son importantes dentro de su vida. No porque adoren lo que hacen, porque sí los puede haber que trabajan sin parar porque quieren mucho lo que hacen, pero generalmente es porque no saben identificar sus necesidades. ¿Qué pasa cuando yo paso 5, 6, 7, 8 horas sin pararme de mi puesto de trabajo y sin ni siquiera ir al baño? No atiendo mis necesidades porque aprendí a ignorarlas. Y estas necesidades de la confianza se empiezan a nutrir desde que nosotros estamos dentro de un núcleo familiar. Algo importante de estos vínculos afectivos es saber que se empiezan a crear por nuestros padres, pero conforme pasa el tiempo, cada vez se van involucrando más personas, de forma positiva o de forma negativa. Entonces, el factor que tenemos que, como primera medida, influye es la confianza. Tenemos también la pasión. Esa pasión, pues es la carga emocional que yo tengo al desempeñar algo. Si ustedes ven un niño pequeño, quienes tenemos niños pequeños podemos identificar que cuando juegan, cuando hay algo que les gusta, la carga emocional es muy grande y es positiva. Ellos cuando juegan se involucran por completo en ese juego. Para ellos el mundo deja de existir y ese juego es lo único que importa. Pues mantener esa pasión en los niños es supremamente importante. Cuanta más pasión haya, de esa misma manera también van a aprender. Resulta que la memoria solamente graba los recuerdos que vienen con una carga emocional bastante alta, sea positiva o sea negativa. Si nosotros nos ponemos a pensar de pronto en algún evento, episodio de nuestra infancia que haya sido bastante doloroso y que nos haya marcado,
pues llegue a nuestro recuerdo de una forma más inmediata. ¿Por qué? Porque la carga y la pasión, así sea de una forma negativa, está allí. Es por eso que la forma más ágil para que un niño aprenda es mediante el juego. Y día a día los colegios han ido involucrando esta pasión dentro de las actividades. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la pasión influye directamente en cómo yo aprendo las cosas. Por eso es tan importante que dentro de los vínculos familiares nosotros fomentemos esa pasión de cada uno de nuestros hijos, de cada uno de nuestros seres queridos. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Pues empezar a identificar, si ahorita estamos compartiendo mucho más tiempo con ellos, empezar a identificar cuáles son esas pasiones por las que se mueven nuestros hijos. ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta el arte? ¿Le gusta el canto? Y a través de esas pasiones, de esos elementos que tanto le gustan, empezar a movernos en ese fortalecimiento. Y miren qué tan importante y qué tan determinante es esta pasión, y es nunca enseñarle a los niños a eliminar su pasión por involucrar los deberes. Resulta más efectivo entonces incorporar sus deberes, pero en el desarrollo de sus pasiones. ¿Cuántas personas en un momento de pronto cuando vemos un futbolista muy famoso pensamos qué rico que a él le pagan por hacer lo que le gusta? Resulta que en el día a día de nuestro ejercicio, de nuestro aprendizaje, aprendimos a opacar nuestras pasiones. ¿Por qué? Porque el sistema mismo nos fue diciendo que tenemos obligaciones y esas obligaciones no las podemos desatender. Entonces nos olvidamos que a mí me gusta escribir poemas, nos olvidamos que de pronto cuando era pequeña a mí me encantaba cantar, y qué chévere que nosotros podamos incorporar esos deberes. Que digamos cuando yo tengo que presentar un informe, pues entonces ese aprendizaje de ese informe, como me gusta cantar, pues entonces yo mientras estoy practicando, pues entonces también voy a involucrar el canto. Y mis pausas activas entonces van a ser bailando, porque me gusta bailar. Y mis pausas activas pueden ser haciendo ejercicio porque me encanta, me apasiona el ejercicio. Qué rico que nosotros podamos empezar a involucrar en nuestros hijos esta pasión para que no se disminuya. Siempre cuando nosotros hemos sido niños, hemos sido completamente felices, apasionados y confiados. Pero esta confianza y esta pasión se ha ido apagando, ha ido disminuyendo con el paso de los años y con el paso de aprendizajes negativos. ¿Por qué? Pues porque normalmente nuestros padres y nuestro sistema educativo se ha venido relajando. A medida que vamos creciendo, entonces se van relajando un poco más y desatendemos estas dos vasijas, que es la vasija de la confianza y la vasija de la pasión. En cuanto a la confianza, empezamos con los no. No hagas, no te trepes, no digas, no hables, con todos los no que van frustrando esa confianza, que van limitando a esa persona. Y en la pasión es no cantes en este momento que yo estoy en una reunión, no juegues dentro de la casa porque puedes hacer un daño, no hagas y no hagas y no hagas, y vamos limitando esa pasión. Ya tenemos entonces dos, la confianza y la pasión. Ahora veamos la valía. ¿Qué es esa valía? Pues esa valía es saber que yo puedo ser reconocida, es ese reconocimiento de mí mismo y la importancia que le doy a lo que yo hago. Entonces, si yo no le permito al niño tomar decisiones, por ejemplo, vamos a ir al supermercado, pues en este momento no, pero antes de la cuarentena vamos a ir al supermercado y yo siempre le paso lo que se va a colocar. Estoy imponiéndole y no le permito decidir. Pues el niño siempre tiene que tener una oportunidad de tomar una decisión y tener una voz dentro de todas las cosas que nosotros tenemos a nivel familiar. No decirle, ve y elige qué te colocas si tiene 2 años, pero sí presentarle al menos 2 opciones. Entonces, esta pinta y esta otra pinta, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál quieres? Para que él aprenda a tomar decisiones, aprenda que su opinión también es importante dentro del proceso de crecimiento de la familia. Entonces, poder decirle, tómate una foto, toma esta foto, y no por el contrario, préstame el celular porque lo puedes dañar. No tomes la foto porque nos puedes descabezar, lo puedes tener desenfocado, no vas a hacerlo bien. Esa valía es tan importante y muchas veces es una de las vasijas más vulneradas en nuestra infancia. ¿Por qué? Porque no nos dan la oportunidad de opinar.
no nos dan la oportunidad de tener una voz y un voto dentro de las cosas que se deciden. ¿Qué tal si dentro de nuestra rutina tenemos un espacio a nivel familiar para ver una película? ¿Y qué tal si esa película la decidimos entre todos? Y que no sea una imposición. Entonces hay que permitirle a nuestros hijos tomar decisiones desde muy pequeños, expresar su opinión, hacerle sentir que es una persona valiosa y que va a ser capaz de asumir retos. Entonces, si digamos, está en un puente de esos puentecitos que están en los juegos dentro de las unidades, en los parques infantiles, pues darle esa confianza y ese valor para que pueda tomar la decisión de si quiere o no pasar por ese puente de madera que se tambalea. Que si está lloviendo, pues entonces si quiere ir con la chaqueta azul o con la chaqueta amarilla. Que si quiere, si vamos a comprar los útiles escolares, pues entonces, teniendo en cuenta el costo, por ejemplo, no lo vamos a dejar que elija el que él quiera porque seguramente va a escoger el más llamativo, pero sí colocarle unos rangos en los que él se pueda mover. No dejarlo a su libre albedrío tampoco porque necesita un mapa por donde moverse, un mapa que lo oriente. Cuando lo dejamos también todo que lo decida él, pues entonces lo que va a hacer es confundirse ante tantas opciones que vamos a tener. Ya tenemos 3 entonces, la confianza, la pasión, la valía. Por último, entonces tenemos la conexión. Nosotros, cada uno de nosotros es un referente especial para nuestros hijos. Vamos a saber que se va a mover desde la empatía, desde la comunicación y desde esa relación que yo construya con él. Esa conexión va a determinar la forma como esta personita, a medida que vaya creciendo, se va a relacionar con el otro, se va a desarrollar a nivel anímico y emocional. Entonces, si yo me muevo desde la empatía, quiere decir que le estoy enseñando el valor de las emociones de los otros. Pero ahorita vemos, en la sociedad vemos que cada vez menos empatía se está presentando. Entonces vemos menos tolerancia. Y cuando nos vamos a observar esas familias, de dónde provienen esos sujetos que están allí siendo intolerantes, siendo poco empáticos, nos damos cuenta que es que tampoco han tomado en cuenta las emociones de esos niños. Sus padres los ignoran. ¿Por qué? Ay, eso no es para tanto. Te asustas por una cucaracha, pero es que es una cucaracha. ¿Por qué te asustas? No hay motivo para que te asustes. Te asusta en la oscuridad, pero eso es una bobada. No te asustes. Vemos que no tomamos en cuenta los sentimientos del otro. Y como siempre lo digo, empatía no es solamente colocarse en los zapatos del otro, sino caminar con esos zapatos para ver cómo nos va, cómo nos empezamos a sentir y qué pasaría si fuera yo en ese lugar, cómo me estaría sintiendo si ignoraran mis emociones. Esa comunicación, yo le estoy brindando la oportunidad a ese niño de ver cómo resuelvo yo mis problemas y cómo me comunico, desde dónde me comunico y cómo es la relación con mi entorno. Ahora que estamos vinculados en un ambiente cerrado, donde estamos probablemente 1, 2, 3, 4 generaciones, pues entonces ese niño o esa persona va a identificar cuál es la conexión que tiene cada uno de sus familiares con el mundo. Entonces vamos a ver el que se mantiene quejando, el que mantiene criticando, el que cree que esto no existe, sino que es un complot, el que resuelve las cosas gritando, el que trata de tapar el sol con un dedo diciendo que esto se va a acabar ya. Todas los tipos de conexiones y los reúne, hace como un resumen de todo y va identificando con cuál me siento mejor y así mismo me voy a comunicar con el mundo. Entonces, si nosotros prestamos atención a estos 4 factores, a estas 4 vasijas, vamos a saber un poco más cómo identificar en dónde estamos fallando en nuestros vínculos, en el fortalecimiento de ese vínculo que nosotros tenemos con nuestros hijos y con nuestros familiares. Porque quiero que tengan en cuenta que cuando hablamos de fortalecimiento, no solamente es fortalecer el vínculo que tenemos con estos chiquitos que tenemos en casa. ¿Qué pasa con el vínculo que nosotros tenemos con nuestros padres? Ya hemos crecido, ya tenemos estas 4 vasijas establecidas, pero entonces ya crecimos ¿y qué pasó con ese vínculo con nuestros papás? Muchas veces los llamamos y la comunicación solamente es, hola mamá, ¿cómo estás? Ah, ajá, sí, ah, bueno, qué rico saludarte, chao. Pero le hemos preguntado cómo se siente, es decir, vamos fortaleciendo la confianza, vamos a preguntarle de pronto en algún momento
le gusta jugar parqués. ¿Qué tal si nos sentamos a jugar parqués y así fortalecemos esa vasija de la pasión? Le hemos preguntado cuál es ese reconocimiento que tiene, digamos que esas cosas importantes que le han pasado en ese día a día, y así vamos a fortalecer la vasija de la valía. Y cómo nos estamos moviendo y cómo somos, si empáticos o poco empáticos hacia nuestros padres. Ay, es que él ya casi ni escucha, me da un azar hablarle porque es que me toca repetirle y entonces me voy angustiando y prefiero no llamarlo sino 1 o 2 veces a la semana. Con nuestros padres, con nuestros hermanos, con cada uno de los familiares que tenemos, podemos fortalecer estas 4 vasijas para que esos vínculos sean positivos. ¿Alguien nos va a compartir algo por allí? No, listo. Bueno, entonces tenemos para continuar una frase que les he querido traer aquí muy importante y que dice: cuando transformas tu relación con tus hijos, sanas internamente. Quisiera, Lili, que le dieras la palabra a alguno de los asistentes para que nos pudiera decir qué significa esa frase para ellos. ¿Qué piensan cuando leen esa frase o a qué se refiere? ¿A qué hace referencia esa frase? Bueno, esperamos inicialmente la participación voluntaria, iniciativa personal. ¿A qué nos referimos cuando Sofía nos dice con esa frase que tenemos allí? Nuestra relación, que al transformar la relación con nuestros hijos, podemos sanar internamente. ¿Alguien que nos quiera compartir? Bienvenido. Bueno, yo creo con respecto a esa frase que, como hemos estado mirando en estas charlas, nuestro niño interior debe tener, o en algunos casos, tiene muchas falencias y cosas pues de sus situaciones familiares de niño, y que de alguna u otra manera se reflejan con nuestros hijos. Entonces, si nosotros transformamos una relación para evitar que lo que de alguna manera nos bloqueó o nos marcó, y lo podamos transformar para que nuestros hijos no tengan las mismas situaciones, yo creo que ahí nuestro niño interior está sanando también. Exacto. Muchísimas gracias por esa participación. Y es precisamente eso. Cuando nosotros transformamos esa relación con nuestros hijos, no solamente estamos favoreciendo a esa comunicación y a esos vínculos afectivos que estamos construyendo con ellos, sino que también vamos cambiando nuestra percepción con respecto a nuestro propio mundo. Vamos sanando de forma interna y de forma progresiva. Es por eso, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en algún proceso psicológico con sus hijos. Generalmente cuando uno va a intervenir a un niño, antes que intervenir al niño, interviene a los padres de familia, porque se genera como un efecto dominó. Si yo intervengo a los padres de familia, esos cambios que generen ellos automáticamente van a impactar al niño. Entonces, antes de intervenir a ese niño, pues entonces tenemos que revisar cómo está esa relación, esa comunicación entre sus padres y él, para saber si hay algo que mejorar. Sí. Participaciones en el chat. Angélica nos dice que sanamos. También. Sofía. Sofía. ¿Cómo, perdón, Lili? Sí, señora. Sí, aquí estoy. Tenemos algunas participaciones en el chat de la conferencia. Paola Andrea Burgos nos dice, nos permite, con relación a esta pregunta, nos permite sanar situaciones que tuvimos con nuestros padres. Al jugar el otro rol, podemos cambiar conductas en ellos y en nosotros. Angélica también participa y nos dice, sanamos porque asimismo no repetimos historias. Enid Sandoval participa y nos dice, cuando uno no tiene una adecuada relación con sus hijos, nos sentimos tristes y sentimos que hemos fracasado como padres, pero si la relación es buena, nos sentimos bien.
Y Angélica nos completa, y los enseñamos a ellos a que puedan avanzar. Sanamos porque asimismo no repetimos historias y les enseñamos a ellos que puedan seguir adelante y avanzar. Qué bonito, qué bonitas todas esas reflexiones y están muy encaminadas a precisamente lo que estamos hablando. Y quiere decir que tienen muy claro, y eso es muy positivo y muy bueno, que tienen muy claro de qué se trata el fortalecimiento de esos vínculos afectivos. Y por qué nosotros al transformar esa relación con nuestros hijos, pues entonces vamos a sanar también internamente. Tenemos dos beneficios entonces. Y algunos beneficios más. ¿Qué beneficios trae entonces el fortalecer esos vínculos y que sean desde lo positivo y no desde lo negativo? Pues entonces primero vamos a fortalecer una autoestima sólida y que sea positiva. Segundo, vamos a tener relaciones sanas en la vida adulta. Si nosotros tenemos vínculos afectivos y lazos afectivos positivos, pues entonces nuestras relaciones cuando seamos adultos van a ser positivos, se van a mover desde un apego saludable y no patológico. Vamos a aprender a ver lo positivo y no a movernos desde la queja y desde la lamentación. Y finalmente, pues vamos a fomentar esa comunicación familiar. Hay familias que son muy unidas y que se reúnen y hablan, tienen un chat de WhatsApp todos, a través de allí se comunican. Y entonces esa comunicación nos permite identificar que hay esos lazos positivos, no que se encuentran por allá cada Navidad, en la feria o de pronto en las novenas uno que otro día, pero el resto del año no hay comunicación, solamente, como se dice vulgarmente, se encuentran en las fiestas, en los velorios, pero nunca más. Esos lazos positivos allí no son tan marcados y lo que necesitamos y nos está brindando la oportunidad en este momento, esta época, es de empezar a crear ese positivismo en esos vínculos afectivos que nosotros tenemos. ¿Qué sucede? Entonces, ahora sí, entrando en materia, ¿qué sucede con nosotros en esta cuarentena? Resulta que al principio de esta pandemia, cuando iniciamos nuestra cuarentena, los sentimientos y las emociones que estaban marcando cada una de las familias a nivel de Colombia, según los estudios que se han evidenciado en los observatorios de violencia familiar, en los observatorios de salud mental, es que las emociones que estaban a flote allí era el temor, la incertidumbre, la sobreprotección, incertidumbre porque no sabemos qué va a suceder, no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, la sobreprotección porque no queremos que le pase algo malo a ninguno de nuestros familiares y la ambivalencia, me quedo, me voy, ¿qué va a pasar con el trabajo? En este momento, después de todos estos meses que hemos vivido dentro de esta nueva normalidad, nos encontramos que las emociones que tenemos a flor de piel son la frustración, el aburrimiento, la intolerancia y el cansancio. Es por eso que hace algunos meses donde teníamos todas las excepciones eran más cortas y tenía que salir menos gente a la calle, nos empezamos a encontrar con un fenómeno que la gente que no tenía nada que hacer en la calle estaba en la calle. Y no precisamente porque no se quisiera cuidar, sino porque adentro, en su interior familiar, no se sentía cómodo, ya se sentía frustrado, no hay comunicación, no están esos vínculos bien fortalecidos y entonces ya no nos toleramos. Está ese cansancio, estoy, como se dice, hasta la coronilla de aguantarme mis hijos, de aguantarme mi esposo, de aguantarme mi esposa, mi mamá no me permite tener una intimidad con mi esposo porque estamos con mis suegros. Entonces, ese sentimiento de frustración, de cansancio, de aburrimiento, está impactando directamente sobre esos vínculos afectivos. ¿Qué pasaba antes? Pues antes nosotros estábamos ausentes probablemente durante toda la jornada laboral, nos íbamos, podíamos llamar 1 o 2 veces a nuestra casa, impartir, digamos, instrucciones, direccionar, dirigir nuestro hogar desde lejos y nos encontrábamos al final de la jornada solamente para otras actividades, como por ejemplo comer y dormir, en el mejor de los casos. Entonces, esta rutina funcionaba de forma positiva. Teníamos unos reforzadores positivos. Yo estoy alejado, pero al llegar a casa me sentía, ay, ya, llegué a casa, estoy seguro y ahora sí vengan mis hijos adorados y venga mi esposo querido para compartir ese momentico y listo. Al otro día, nuevamente ausentarme. Al estar ahora enfrentados en un mismo ambiente,
todos compartiendo, digamos, la misma mesa del comedor en donde mi hijo se conecta a clases, mi hijo menor está jugando, mi esposo está haciendo teletrabajo y yo también, y todos compartimos el mismo ruido, pues entonces esto con el pasar del tiempo está generando un efecto que se llama saciedad. ¿Qué sucede? Al estar compartiendo todos, ese efecto de reforzador positivo, es decir, me siento contento por llegar a casa, me siento bien por llegar y encontrar a mis familiares, pues ya no es tan agradable. Si antes era agradable compartir tiempo con mi pareja, irnos de vacaciones por un mes, nos estamos viendo todo el mes, todos los días, todo el día, pero nuestro chip es diferente. Es en plan de conocer, es en un plan romántico. Ahorita, el enfrentarnos a vernos todos los días, todo el día, en el mismo espacio, compartiendo muchas veces las mismas actividades, le quita un poco ese placer y lo vuelve incluso en algunas situaciones aversivo. ¿Qué quiere decir esto? Que llegué a la saciedad y los vínculos afectivos funcionan tanto en lo positivo como en lo negativo. ¿Qué pasa entonces? Se transmiten, se introyectan y se proyectan también. Si yo me siento incómodo, estoy cansado, me pongo de mal humor. ¿Qué pasa con los demás? Pues van a percibir ese mal humor y probablemente el ambiente se torne tenso a nivel familiar. Si alguien llega a hacernos visita, va a sentir esa tensión, va a sentir esa calma tensa en donde nadie habla, todo el mundo está pendiente de su celular, de su computador y cualquier cosita puede detonar un malestar mayor. Es porque ya estoy saciado yo de ellos como ellos de mí. Siempre tenemos que tener en cuenta que el vínculo es recíproco, así como sale, así también llega. Por eso estamos en este momento en la saciedad. El efecto de saciedad puede convertir un amor tierno y agradable en un fastidio crónico que genera enojo y discusión. ¿Qué es lo importante de esto? Pues entonces tener en cuenta que esta situación nos ha llevado a una respuesta que también es igual a la situación atípica. Y esta respuesta de saciedad es a donde nosotros tenemos que enfocar nuestra atención para generar esos cambios, para que no lleguemos al tope de decir estoy hasta la coronilla, no me aguanto más. Aquí hay otro factor que influye y es que probablemente una relación de pareja antes de la cuarentena funcionaba muy bien en la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Sí, nosotros, papá y mamá, puede que no tengamos una relación como pareja, pero pues nos encontramos cada noche, comemos, conversamos con los niños, nos acostamos a dormir y listo. No hay mayor problema porque la convivencia no es tan grande. Pero ahorita en cuarentena me doy cuenta que me tocó vivirla con una persona que de pronto no era la que yo quería. Y me doy cuenta que esta relación no tenía el problema afuera, sino que tenía el problema aquí. No hay una comunicación y ahora estoy obligada a comunicarme sí o sí, porque lo tengo de frente todo el día, todos los días, y también tengo a mis hijos. Probablemente me he dado cuenta que mi labor como madre y ese gen maternal no estaba tan arraigado a mí. Claro, yo me iba, trabajaba todo el día y volvía a la casa y me los encontraba, pero solamente para darles de comer y dormirlos. Ahora me estoy viendo en la obligación de identificar de dónde saco el ánimo para poder entretenerlos y buscar actividades para compartir con ellos, sabiendo que no me gusta. Esto me lleva hasta la saciedad. Entonces es allí donde nosotros tenemos que empezar a enfocar nuestras estrategias. Otra cosa que nos sucede en esta cuarentena es algo que se ha denominado el efecto contraste. Ese efecto contraste no es nada más que percibir y reaccionar en función de las diferencias. Cuando nosotros estábamos en un ambiente normal, en nuestra cotidianidad, identificábamos que nuestra pareja estaba de mal humor o rara porque tenía un humor que no es el habitual y que era lo primero que preguntábamos. ¿Te pasa algo? ¿Estás raro? ¿Estás rara? Nuestros hijos era más fácil que identificaran nuestras emociones. En este momento, esa saciedad de la que hablábamos hace un momento nos ha llevado a un afecto plano, en donde no hay variaciones, ni me emociono por nada, pero tampoco me entristece nada, pero tampoco me muestro diferente en ningún momento del día. Entonces es como cuando nosotros nos hablan y no estamos prestando atención y a lo que nos cuenten decimos ajá, 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 en donde hay un afecto aplanado.
esta falta de este contraste nos ha tornado y ha afectado nuestra adaptación a cada una de las situaciones. Por eso vemos que cada día nuestros hijos están más involucrados con las pantallas que con nosotros. Entonces podemos ver que pueden pasarse todo el día frente a un televisor viendo incluso la misma película que compartir o jugar, hacer cosas diferentes. Ese efecto de contraste está tan ausente que ya tenemos una percepción de aburrimiento general. Y entonces ya ni siquiera ver a mis hijos me provoca decirles que los amo, sino que porque pues, ya ellos lo suponen, en estos 5 meses, pues, ya están allí. Tenemos que generar ese efecto contraste, volver a inyectarle esa pasión a esa vasija que vemos que afecta nuestro vínculo afectivo. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues porque es la pregunta que nos trae acá. ¿Cómo fortalecer esos vínculos? ¿Qué puedo hacer? Lo primero, reconocer desde dónde nos estamos moviendo. Vamos a ver cada uno de ellos. Reconocer las emociones que viven nuestros hijos, no ignorarlas. Crear rutinas saludables y prestar atención a la forma en cómo yo me estoy comunicando. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Desde dónde te estás moviendo? Y quiero que presten atención a esa imagen. Lili, porfa, ¿le puedes dar la palabra a alguno para que nos comente qué es lo primero que observan allí cuando ven esas operaciones matemáticas? Bueno, damos la palabra voluntario. ¿Desde dónde te estás moviendo? ¿Y qué nos dice, qué lectura tenemos cuando vemos esta imagen? A mí me remonta a la escuela. Pero ¿qué identificamos? Bueno, ¿qué identificamos allí cuando vemos esas operaciones matemáticas? Cualquiera puede participar. Muy bien, transcripción. Hay algunos computadores en la clínica que no tienen audio, entonces voy a transcribir, que no tienen micrófono. Perdón, ¿puedo participar? Juan Carlos Ballesteros. Claro. Juan Carlos, bienvenido y luego leemos los... Hola a todos, ¿cómo están? A mí me transportó inmediatamente a cuando los cuadernos en el colegio por detrás tenían las tablas de multiplicar así para que uno se les aprendiera. Tal cual. Sí, muchas gracias, muy bien. ¿Quién más? Hay un error en una multiplicación, entonces eso podría ser parte de un juego, ¿no? Una adivinanza, algo así. Exacto, muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Cuando generalmente le mostramos esta imagen a las personas, lo que primero identifican es que hay un error, ¿cierto? El 3 por 6, pues igual a 19, está mal, está erróneo. ¿Y eso a qué nos lleva a pensar? ¿A qué nos lleva? Pues a identificar que nuestro sistema escolar y todo nuestro sistema educativo a nivel de familia, escuela, sociedad, nos ha involucrado y nos ha ido formando para identificar los errores. Por ejemplo, aquellas personas que no identificaron el error, sino, por ejemplo, que hay como el cuaderno que teníamos en primaria donde teníamos las tablas de multiplicar o que no se repite ningún color. Que digamos el primer color es el azul. No identificar el error, sino empezar a ver otras opciones de respuesta. Y es que identificar el error no es que sea malo, ese es el sistema que nos han enseñado a nosotros y para lo que nos han programado. No es malo en sí, pero ¿qué pasa cuando yo esa forma de pensar la involucro en absolutamente todo lo que yo hago y todas las respuestas que yo doy? Pensemos entonces en esa forma de encontrar el error. ¿Alguien más va a participar por allí? Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo siempre estoy pendiente del error, de encontrar una falla en el sistema? Pensemos en un niño que está recogiendo sus juguetes. Entonces, si yo estoy pendiente siempre, pensando en el error, pues lo que le voy a decir y lo que le voy a transmitir es, te faltó recoger ese juguete que está detrás de la cama, por ejemplo. O no te terminaste la sopa. ¿Por qué no te terminaste la sopa? Hablando ya, por ejemplo, de adolescentes, entonces, ¿por qué perdiste esas preguntas si ya las habías estudiado? ¿Por qué perdiste el examen? ¿O por qué no sacaste un 10 en el examen, por ejemplo? Nos lleva siempre a movernos desde lo negativo. Entonces,
Siempre podemos transformar esas respuestas negativas en positivas. Si hablamos del niño que está recogiendo los juguetes, ¿qué tal si en vez de decirle te faltó ese juguete, le decimos más vale, qué bien, ya casi vas a terminar? Juanito, ¿serías tan amable? ¿Puedes recoger ese juguete que te quedó por allí? O ay, qué bien, ya vas a terminar la sopa, te falta muy poco, vamos a ver si terminamos. Si es el estudiante que está presentando el examen, es bueno, sacaste 8 de 10. Y eso es muy bueno. Vamos a ver qué te parece si resolvemos las que no te quedaron bien para una próxima oportunidad. Identificar desde dónde me estoy moviendo, si desde la queja, desde la lamentación, porque siempre me toca a mí, pero ¿y por qué a mí? ¿Para qué? ¿Por qué? Pero es que yo siempre soy la de malas, yo siempre, claro, como yo soy tal, así tal persona. Si me muevo desde la lamentación, si me muevo desde la queja, si me muevo desde la reactividad, si me muevo desde dónde. ¿Por qué es importante? Pues porque de esa misma manera voy a saber cómo tengo que modificar esas palabras, ese discurso para ser un poco más positivo y afianzar y fortalecer ese vínculo con mis hijos. Entonces miren que un ejercicio tan sencillo como estos nos puede empezar a decir desde dónde puede ser que nos estamos moviendo. Y no es malo, porque ningún estilo de ser es negativo. Solamente que nuestro discurso, cuando lo volvemos permanente en el tiempo, es que empieza a afectarnos nuestras relaciones. Lo primero entonces, ¿desde dónde nos estamos moviendo? Ahora, reconocer las emociones del otro. Cuando tenemos niños pequeños, entonces estamos muy dados a ignorar esas emociones. No tengas miedo, no te enojes, no es para tanto, no llores por eso, e ignorarlas. Y es muy importante que ellos aprendan a tener esa gestión de sus emociones. ¿Cómo gestionarlas? Pues lo primero que tenemos que hacer es nombrarlas, ponerles nombre. Eso que tú sientes se llama rabia. Eso que tú sientes se llama alegría. Y va muy enlazado con lo que veíamos quienes estuvieron presentes ayer en la conferencia de las 4 de la tarde de las emociones de Intensamente. Va muy encaminado a eso. Cuando yo le pongo nombre a esas emociones, va a ser mucho más fácil gestionarlas. Brindarle la importancia justa. ¿Cómo me sentiría yo que de pronto yo soy de las personas que le tengo fobia? Fobia es un miedo irracional. Fobia a las cucarachas, por ejemplo. ¿Cómo me sentiría yo si alguien me dice a mí, ay, una cucaracha, pero es que eso no es para tanto? Pero es que para mí sí es para tanto, porque soy yo quien vivo esa emoción de pánico, esa emoción de tristeza. ¿Cómo que no es para tanto llorar porque mi mamá se fue después de estar 5 meses conmigo? Siento temor, siento angustia. Entonces hay que brindarle la importancia justa, nunca ignorarlas y permitirle su expresión. Los niños son muy dados a querer plasmarlo gráficamente. Entonces, ¿qué tal si aprendemos a dibujar las emociones, a pintarlas? Si le damos un color a cada una de las emociones y les enseñamos a cómo comunicarse, cómo manifestarnos a través de esos dibujos. Si es un niño muy pequeño, pues no nos va a poder decir, mami, estoy muy disgustada contigo porque es que lo que pasa es que no me dejaste comer el postre tranquila. Pero sí va a poder dibujarlo y va a poder contarnos su historia y va a poder expresarlo. De esta manera va a sentir que nosotros estamos atendiendo a esas emociones que él tiene y no las estamos ignorando. Son importantes. Y si yo desde pequeño le enseño a que es importante sus emociones, pues entonces cuando estén adultos van a saber y tener esa inteligencia emocional y van a saber que una persona que las maltrata, una persona que no los valora, pues entonces no va a ser tan benéfico para mí y van a tener la pericia para salir de esa situación. Entonces hay que reconocer esas emociones del otro. Así como dice esta frase, solo quien experimenta la emoción conoce su intensidad. Y qué rico empezar a ser de esos padres, tíos, abuelos, hermanos que reconocen esa emoción del otro. Reconocemos la emoción de nuestro esposo, de nuestra esposa cuando está enojado o enojada. Reconocemos la frustración de nuestros padres cuando no los llamamos durante toda una semana y no saben qué ha pasado con nosotros. Empezar a preguntarse un poco este tipo de situaciones. Ahora, podemos crear rutinas saludables y mucho ojo, porque rutina no significa aburrido. Parte del éxito que tienen los colegios
No es que tengan docentes muy experimentados y muy preparados, porque con el día a día nos vamos encontrando que probablemente no sea así. El éxito de los colegios radica en que tienen unas rutinas, y rutina no quiere decir una camisa de fuerza y de actividades siempre repetitivas, sino que es un mapa, una guía por la cual nosotros nos podemos mover. ¿Cuál es mi recomendación entonces como favorecedora de creación de rutinas saludables en los niños? Primero, pues esta rutina tiene que tener actividades que vayan encaminadas a las actividades de autocuidado. No quiere decir que a las 8 de la mañana el niño tenga que estar bañado, vestido y arreglado para desayunar. Pero sí, por ejemplo, saber que no puede llegar el mediodía a la hora del almuerzo sin bañarse. Actividades de autocuidado, ¿cuáles son? El cepillarse los dientes, el bañarse, el peinarse, aprender a peinarse solo, aprender a que si tiene gafas, pues entonces colocarse sus gafas. Todas son actividades de autocuidado y podemos irlas variando en nuestra rutina saludable. Deben tener también actividades de responsabilidad, como cuáles: poner la mesa, lavar la loza, tender su cama, organizar sus juguetes. Miren que son 4 actividades diferentes que no tiene que hacerlas todos los días. Por ejemplo, el lunes, entonces, le colocamos que en la hora de la mañana, entonces, pues debe ayudar a colocar la mesa para el desayuno, por ejemplo. Entonces, el martes, pues no va a colocar la misma vajilla para el desayuno, sino que va a atender su cama. Que sean actividades de responsabilidad. Actividades de esparcimiento y ocio. Debemos darle la oportunidad a esos niños y a nuestros familiares de que tengan su espacio para ellos dedicarse a lo que les gusta. Y actividades en familia. Dentro de estas rutinas saludables, lo que más buscamos en este momento es alejarlos de actividades que sean monótonas, como por ejemplo, ver televisión por más de 1 hora seguidas, jugar play durante toda una mañana, durante toda una jornada, y es un error muy común que estamos cometiendo en este momento. ¿Por qué? Pues porque para que yo pueda trabajar, lo dejo que se meta en el cuarto y esté aislado completamente sin importar que esté viendo. Entonces, esas actividades de televisión, play, Xbox, actividades que sean pasivas, más vale dejarlas dentro de las actividades en familia. Así se crea una rutina saludable. ¿Cuál es el éxito de esa rutina saludable? Que sea creada entre todos y que sea visible, es decir, crear un tablero de rutinas, que no necesita más que un pliego de cartulina, varias hojas pegadas y crear las rutinas para cada uno de los días y tener de pronto retos que pueda el niño ir cumpliendo. Entonces, el reto de esta semana va a aprender a peinarse solo y a tener el reto allí al final de la semana, evaluar si lo ha cumplido o no, felicitarlo, premiarlo como ustedes deseen, como mejor quede acomodado para ustedes, para la rutina de cada una de sus familias. Pero debe ser visible y debe ser creada en conjunto, involucrando también los niños. Y finalmente, pues entonces vamos a saber cómo me comunico yo, cómo está siendo mi lenguaje. Cuando yo tengo un problema, ¿cómo lo resuelvo? Con gritos, lamentándome. Es parecido a lo que vimos anteriormente. ¿Desde dónde me estoy moviendo? ¿Cómo me comunico? Si yo quiero saber cómo me comunico, pues yo los invito a observar cómo se comunican sus hijos, sobre todo si están pequeños o si están adolescentes, porque esa forma como se comunican ellos es el espejo de lo que yo estoy comunicando. Entonces, aquí es importante tener en cuenta una adecuada higiene mental. Disminuye el riesgo de angustia, de ansiedad y de ambivalencia. En este momento donde todas las noticias generalmente son negativas, pues entonces decidamos una persona de la familia que sea la que se está involucrando a nivel de noticias y que esa persona sea la que nos baje, nos transmita esa información a nosotros. ¿Para qué? Para no exponernos a saturarnos de información negativa. Si ya tenemos un ambiente tenso en nuestra familia, pues si nos invadimos entonces de noticias negativas, pues el ambiente se va a tornar más tenso. El niño va a tener pesadillas, el niño va a alterar su ciclo de sueño. Los adolescentes, teniendo en cuenta que están pasando por una etapa de adolescencia, que adolecen esa etapa, pues entonces también se van a estresar, a angustiar y no es necesario. Lo importante que es que tengamos en cuenta
estos factores y que nos estamos viendo involucrados en una situación que no es típica, no es la normal y por eso tenemos reacciones que no son normales. No es malo sentirnos angustiados, no es malo ni negativo sentirnos aburridos, saciados, sentirnos frustrados en este momento, pero sí es bueno identificarlo para saber cuál es el plan de acción que tenemos que tener de ahora en adelante. Poder fortalecer esas 4 vasijas, la confianza, la valía, la conexión, la seguridad. Y entonces tener en cuenta que todo esto va a influir e impactar de manera positiva o negativa a futuro las relaciones de nuestros hijos. Para que crear un hábito se necesitan 21 días donde tengamos que practicar las mismas secuencias de cosas. Ya llevamos 5 meses. ¿Qué hábitos hemos instaurado en estos 5 meses y cómo hemos impactado esos vínculos con nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros hijos, que son las personas que más adelante vayan a proyectar todo lo que les hemos transmitido en este momento? Es importante también, ya para finalizar, escuchar su interior. Si se sienten frustrados, si se sienten aburridos, saciados, buscar un espacio en el baño, en el cuarto, cuando los niños ya se hayan dormido y su esposo o su esposa también, buscar un espacio de reflexión. Si es necesario llorar, llorar. Si es necesario escribir y verbalizar todo lo que sentimos, es sano. Es sano buscar un espacio donde yo tenga un encuentro conmigo mismo y donde por al menos 2 minutos tenga una respiración consciente y haga conciencia de todo eso que yo estoy sintiendo. ¿Para qué? Para que no me vaya a afectar en cadena a mis otros familiares que conviven conmigo. ¿Cuál es el mensaje final? Lo único que falta para generar el cambio es que te empieces a atrever. No falta absolutamente nada más. Todos podemos en este momento hacer un cambio y lo que yo siempre recomiendo o sugiero es que los grandes cambios no se dan de la noche a la mañana. Una persona que fuma, pues probablemente sí las haya, pero la regla general es que no deja de fumar de la noche a la mañana. Son esos cambios pequeños que muchas veces parecen insignificantes, lo que nos va a generar ese cambio radical. De actos pequeños se logran grandes inventos, grandes cambios y grandes impactos en la emoción y en la estructura emocional de nuestra familia. Muchísimas gracias entonces por haber estado aquí presentes, por haber estado aquí atentos. No sé si tengan algún tipo de inquietud, algún comentario. Lili, si tiene algo allí en el chat para compartir, que por favor no lo digan. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Lili, tienes desactivado el micrófono. Acá tenemos comentarios en nuestro chat. Nos dice que Enid Sandoval, qué bueno este aprendizaje porque muchas veces descuidamos uno de estos factores que influyen en el desarrollo de nuestros hijos al mejorar la relación familiar. Serán seres capaces, con liderazgo y seres positivos. Angélica agradece a ti, Sofía, por tu valiosa presentación. Mercedes nos dice gracias. Ana María Suárez nos dice muchas gracias, muy interesante, y que está pendiente de la parte 2. Cuéntanos, Sofía, si alguien de nosotros quiere compartir quiere preguntarte algo, quiere acceder a ti, tienes redes, tienes números de contacto. Bueno, muchísimas gracias por esa cuña, mi Lili. Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en mi página de internet www.psicologasofiac.com. Allí van a encontrar entonces también toda la información mía, van a poder compartir conmigo. Y para la inquietud que tengan, para el comentario que tengan, con muchísimo gusto aquí estoy para servirles. www.psicologasofiac.com. psicologasofiac.com. Listo, ahí y también me encuentran en mi punto de trabajo, pues ahorita estoy haciendo teletrabajo, pero mi punto de trabajo como tal está en el edificio administrativo de Angiografía de Occidente, en el 5º piso, allí también me pueden localizar.